Buenas tardes a todos. En esta clase hablaremos de los antidepresivos. ¿Cómo actúan los antidepresivos? Para eso tenemos que entender la fisiopatología de la depresión. Como concepto general, existe una teoría al respecto, que es la teoría de la monoamina. Es decir, existe una disminución de la concentración de monoaminas del tipo noradrenalina y serotonina en la sinapsis neuronal. Y lo que van a hacer los antidepresivos es actuar sobre los receptores que recaptan y extraen, por decirlo de alguna forma, estas monoaminas de la sinapsis para bloquear esta recaptación. Sin embargo, esta teoría no explica todo su funcionamiento, puesto que a pesar de que uno administra el medicamento a los pacientes y a pesar de que este fármaco se une rápidamente a los receptores presinápticos para bloquear su acción, el efecto clínico no se observa antes de 2 o incluso 4 semanas. Lo que motivó entonces a investigar si existía otro mecanismo de acción de los antidepresivos. Y es importante entender esto, porque tiene una implicancia clínica directa, es decir, uno no va a ver un efecto clínico antes de la segunda o 4 semanas. Uno no habla de un fracaso clínico antes de este tiempo. Uno no modifica las dosis antes de este tiempo. Expliquemos un poquitito más cómo esto del down regulation. Aquí entonces ven que la serotonina va a actuar sobre su receptor. Y esto inhibe la acción de la neurona y por tanto se reduce la excreción de serotonina en la sinapsis. ¿Qué sucede entonces cuando llega el antidepresivo? El antidepresivo lo que va a hacer entonces es colocarse sobre este receptor y lo va a bloquear. Eso que va a llevar a que aumente la disponibilidad de serotonina en el espacio en torno a las dendritas presinápticas. Y eso que va a llevar a que existan mecanismos adaptativos, genéticos, que llevan a una menor síntesis de receptores de serotonina, lo que se llama entonces mecanismos de down regulation. Y eso que va a llevar finalmente a que la neurona sea menos estimulada por serotonina, se libere su acción y comience a secretar más serotonina a la sinapsis y se produzca entonces el efecto antidepresivo. Entonces ya tenemos dos mecanismos: el de la inhibición de la recaptación o aumentar la secreción a nivel de la sinapsis. Algunos conceptos generales de los antidepresivos. Primero que todo, son rápidamente absorbidos por vía oral. La que peor se absorbe es la sertralina, pero la mayoría se absorbe bien por boca. Los alimentos suelen no alterar su absorción, lo cual es importante en la práctica diaria, que los pacientes no siempre respetan el ayuno al momento de tomar sus medicamentos. Y poseen una gran liposolubilidad, lo que facilita la entrada al encéfalo a través de la barrera hematoencefálica. En cuanto a su fármaco, a su metabolismo, este es mayormente hepático y llevado a cabo por los citocromos. La gran mayoría tienen metabolismos inactivos, salvo dos: la fluoxetina, que esto es un tema importante porque si yo aumento la dosis de la fluoxetina, su efecto puede ser no lineal, sino más bien mucho mayor de lo que uno podría esperar, y eso tiene implicancia también con sus efectos adversos. Y lo otro importante es la venlafaxina, que su metabolito es un activo y es desvenlafaxina, que es incluso un metabolito que está disponible como un fármaco en sí mismo. La disfunción del riñón, a diferencia de la disfunción hepática, la disfunción del riñón no es una contraindicación para su uso, ya que la mayoría se eliminan como ya estando inactivos, salvo para 3 de ellos: para algunos inhibidores de la recaptación de serotonina, para los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como en especial la duloxetina, que ya lo vamos a conversar, y para bupropión. Por tanto, debido a que tienen un metabolismo hepático importante y en algunos de ellos un metabolismo y eliminación renal importante, las dosis deben ser ajustadas en pacientes que tengan falla de estos órganos o en pacientes ancianos, porque recuerden que los ancianos tienen una menor función hepática por sí mismos. ¿Cuáles son las interacciones que deberíamos considerar cuando usamos antidepresivos? Uno de los más importantes es el uso de inhibidores de la enzima de monoaminoxidasa. Y no solamente como el antidepresivo IMAO, sino también como el grupo de medicamentos que suelen inhibir esta enzima, que es el linezolid, que es un antibiótico. Entonces, incluso, es más, si yo quiero usar linezolid o quiero usar un antidepresivo en un paciente que estuvo usando IMAO, yo debería esperar incluso hasta 2 semanas para que desaparezca 100% su efecto. De lo contrario, expongo al paciente a un riesgo de reacciones adversas, siendo una de las más temidas el síndrome serotoninérgico. También tengo que tener cuidado
con el uso de inhibidores o inductores de citocromo, que están descritos ahí, o el tamoxifeno. ¿Por qué razón? Porque el tamoxifeno, los antidepresivos alteran el citocromo que metaboliza el tamoxifeno y lo hacen menos efectivo. Entonces un paciente que tiene un cáncer de mama, que puede exponerse a un menor riesgo de tamoxifeno y por tanto tener mayor mortalidad. Y dentro de las interacciones farmacodinámicas, una de las más importantes son aquellas que prolongan el segmento QT del electrocardiograma y por tanto que exponen al paciente a un riesgo de una arritmia grave. Como comentamos, casi todos se asocian al fenómeno de downregulation, por tanto, sus dosis no deben ser ajustadas antes de 2 a 4 semanas y los efectos adversos se deben a la acción tanto de los receptores específicos como de serotonina o de noradrenalina, pero también sobre acción de los receptores no específicos. Y probablemente es una de las principales diferencias entre los antidepresivos, no solo tratada por su efectividad sobre su acción sobre serotonina y noradrenalina, sino por el perfil de seguridad que estos tienen. Es una cosa importante, es que todos estos efectos adversos son dosis dependientes. Por eso, se sugiere siempre iniciar con dosis bajas e ir subiendo lentamente las dosis en el transcurso del tiempo. Estos antidepresivos atraviesan la barrera de la placenta y la leche materna, por lo tanto hay que tener precaución en pacientes lactancia o embarazadas, que lo vamos a conversar más adelante. Bien, entonces, ¿qué tipo de antidepresivos tenemos? Y se clasifican según qué tan relevante es su acción sobre serotonina, sobre noradrenalina o sobre las dos. Y aquí en esta diapositiva pueden ver la clasificación, ¿cierto? Acá tenemos inhibidores de la recaptación de serotonina, sobre serotonina y noradrenalina, y sobre noradrenalina, y tenemos selectivos y no selectivos. Hablemos del primer grupo, los que actúan solamente en serotonina. Dentro de este grupo, decir que esta es la terapia de primera línea. ¿Por qué? Porque son los más eficaces, los que tienen mejor tolerancia y perfil de seguridad, tienen menos efectos adversos. Dentro de esto están el citalopram, el escitalopram, que es un esteroisómero del citalopram con mayor potencia, con menos dosis, fluoxetina, paroxetina y sertralina. Esto de aquí es importante decirlo, ya lo vamos a detallar más adelante, pero básicamente logra el mismo efecto que el citalopram con menos dosis, por tanto tiene menos efectos adversos, en especial del tipo de cardiovascular. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes? Como les comenté inicialmente, son los que menos efectos adversos producen. Por eso son terapia de primera línea. Pero además, a consecuencia de esto ocurre, es que muy pocos pacientes abandonan la terapia por estos problemas. Solo el 5 al 10%. ¿Y por qué se producen? Una vez más, se producen por la acción sobre receptores serotoninérgicos y, en menor medida, por la acción sobre otros receptores como muscarínicos o histaminérgicos. Entonces, suelen aparecer rápidamente. A los pocos días ya están apareciendo. Entonces, deben iniciar los fármacos a dosis más bajas. No es motivo para suspensión, sino para bajar la dosis o dividirla en dos. ¿Y cuáles son estos efectos adversos? Están en la esfera de los sistemas gastrointestinales, del sistema nervioso central y disfunción sexual. Sus efectos adversos se deben principalmente a la acción sobre los receptores serotoninérgicos. Y dentro del tubo digestivo, uno de los principales que se produce es la diarrea. La serotonina incrementa la motilidad intestinal y como se inhibe su recaptación, aumenta su disponibilidad, tisular y produce mayor motilidad y mayor diarrea. Otro problema importante de la esfera gastrointestinal, pero por acción central, es la presencia de náuseas y de vómitos. Y otro aspecto importante a nivel central es la aparición de síndromes extrapiramidales, en especial la acaticia. Por eso hay que tener cuidado en pacientes que sufren de Parkinson. Y otro importante escenario clínico es la disfunción sexual. Probablemente uno de los factores que más genera poca adherencia al tratamiento. Es mucho más importante este efecto con paroxetina. ¿Y qué puede causar? Puede producir problemas de anorgasmia o eyaculación tardía, o incluso disminuir la libido o causar impotencia. Otro efecto importante negativo, por decirlo de una forma, es el aumento del peso, que también puede causar en muchas personas que dejen de tomarlo. Y una vez más, este efecto adverso es mucho más relevante con paroxetina.
Los efectos cardiovasculares, si bien es cierto, son menos frecuentes, son muy temidos y que causan mayormente una prolongación del segmento QT del electrocardiograma que puede conllevar a arritmias ventriculares. Y esto está dado mayormente por citalopram y es dosis dependiente. El resto de los HEARS no ha sido asociado a este riesgo, lo ha sido asociado mayormente a citalopram. Por esa razón es que se recomienda usar dosis más bajitas, no subir de 60 miligramos en la población general y en ancianos no dar más de 20 miligramos. Es más, se prefiere no usarlo y usar el citalopram. ¿Por qué? Porque con citalopram 20 miligramos, si bien es cierto, podemos no causar efectos cardiovasculares, vamos a tener menos efectos sobre antidepresivos. Entonces, usando el citalopram con dosis más seguras, logro mejores efectos antidepresivos. La administración, debido a que tienen vida media larga, se da una vez al día. Y como puede causar insomnio, tienen que darlo en la mañana. En las siguientes tablas van a ver cuáles son las dosis iniciales para cada uno de los HEARS, cuál es el intervalo de ajuste que ya hemos conversado, cómo se va subiendo la dosis a medida que pasa el tiempo y cuál es la dosis usual con la que se logra un efecto antidepresivo. Y en esta tabla ustedes pueden ver cuáles son las dosis máximas, cuáles son las dosis recomendadas en ancianos, ¿cierto? Y pueden ver que sertralina no requiere mucho ajuste, al igual que en pacientes que tienen insuficiencia renal. No todos requieren ajuste, lo que sí lo requiere es citalopram y paroxetina, que no se sube más la dosis. Y también de aquí pueden ver las dosis que son recomendadas en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Hablemos ahora de los antidepresivos que son no selectivos, es decir, que no solamente actúan sobre serotonina, sino también sobre otros receptores como histaminérgicos o adrenérgicos. Uno de ellos es trazodona, el más importante de todos. Y como comentamos al comienzo, estos efectos sobre otros receptores es lo que le otorga la principal diferencia, dado que generan mayores efectos adversos. Ya hablamos de los efectos adversos que se producen por actuar sobre sertralina. Hablamos, ¿no es cierto?, de la parte gastrointestinal, náusea, diarrea, de la parte neurológica, caticia, síndrome parkinsoniano, insomnio, temblor, y de la parte de disfunción sexual. Pero al actuar sobre receptores H1 puede producir somnolencia, que es un efecto clínicamente relevante. Es más, a veces se utiliza este fármaco para inducir el sueño en los pacientes ancianos. Y aquí hubo un problema que acá no es somnolencia, sino es priapismo por efectos alfa-adrenérgicos, pero es un efecto adverso que es infrecuente. ¿Qué dosis deben usar? Si es para depresión, usar 100 miligramos en la noche. ¿Por qué? Porque produce sueño. E ir subiendo la dosis lentamente de 50 miligramos en 50 miligramos hasta alcanzar 400 miligramos, que es la dosis máxima. Si su intención es usarlo para un insomnio, la dosis solo es de 25 miligramos en la noche. Y entonces de predilección en pacientes que tengan depresión con insomnio y o con contraindicación a uso de otros inductores del sueño. Hablemos ahora de los inhibidores de serotonina, o sea, que actúan en serotonina y en noradrenalina. Hablemos de los selectivos. Y aquí tenemos dos grupos. Uno de ellos son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina. En este grupo se encuentra desvenlafaxina, duloxetina y venlafaxina, y se caracterizan por no tener efectos sobre otros receptores colinérgicos o histaminérgicos, lo cual habla del perfil de seguridad que tienen. Cuando se usan como en segunda línea, cuando no hay una respuesta al tratamiento, o cuando el paciente tiene otros síntomas asociados como dolor crónico, como fibromialgia, neuropatía diabética periférica. Y sus efectos adversos. Recordemos, están los efectos adversos propios de la acción por sertralina: náuseas, insomnio, temblor, diarrea, disfunción sexual. Pero se agregan los efectos adversos por su acción sobre noradrenalina: hipertensión arterial, sudoración, sequedad bucal. Sobre todo hipertensión arterial, que es uno de los más importantes que vamos a comentar ahora. La hipertensión arterial, que está dada por estos medicamentos, como por ejemplo venlafaxina, es dosis dependiente. Entonces, a medida que suben la dosis, tienen que ir vigilando la ocurrencia de hipertensión arterial. Por ejemplo, si usan 300 miligramos o más, ocurre casi en un 15% de los casos. También existe un riesgo de que ocurra una secreción inapropiada de ADH que causa hiponatremia, y esto es mayormente visto en pacientes ancianos. Y suele ocurrir después de la primera o segunda semana de uso, por tanto hay que tener suspicacia y tomarle niveles de sodio en sangre después de este tiempo de uso. En esta tabla pueden ver las dosis que van a usar en estos pacientes, con qué dosis se comienza, cuál es la dosis usual antidepresiva y la dosis máxima.
Quiero que vean esto de acá abajo, que es muy importante, es que en pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática tienen que ajustar las dosis. En duloxetina está contraindicada. En venlafaxina hay una dosis máxima y en venlafaxina hay que usar el 50% de las dosis que figuran en esta tabla. Una vez que ustedes inician el tratamiento, deben vigilar entonces la ocurrencia de eventos adversos, como dijimos, la presión arterial, la natremia y la función renal y hepática, porque estos pueden condicionar las dosis. Y en ancianos, ¿no es cierto? Ojo con la secreción inapropiada de H. Bien, hablemos del otro grupo de fármacos en este tipo de antidepresivos, que son los que incrementan la liberación de serotonina. No tanto inhiben su recaptación, sino que incrementan su secreción. Y esta es la mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo bien especial, ¿ya? Tiene una acción sobre H1, y esto es re importante porque causa sedación y aumento de peso, porque aumenta el apetito. Es muy usado en pacientes mayores que tienen hiporexia o insomnio, y tiene un perfil de seguridad bien importante. No tiene muchas interacciones farmacológicas. Lo vamos a comentar acá. Se metabolizan por estos citocromos que tienen poca implicancia con el uso de otros fármacos. Por tanto, tienen muy pocas interacciones, lo que le da un perfil de seguridad, en especial en pacientes con polifarmacia, en especial en los pacientes ancianos, que son los que más fármacos consumen. Y como comentamos, produce sedación hasta en el 50% de los pacientes durante la primera semana de tratamiento. Con dosis más elevadas comienza a predominar el efecto adrenérgico y se pierde esta sedación. Y también aumenta el peso entre un 15 a 25% de los pacientes que lo usan, suben su peso. Por tanto, ya el anciano también suele ser un paciente muy atractivo, puesto que suelen tener insomnio, suelen estar hiporéxicos, suelen estar bajo de peso y suelen tener polifarmacia. Otra cosa importante de la mirtazapina que lo diferencia de otros medicamentos es que tiene pocos efectos sobre la disfunción sexual. ¿Y cómo se usa? La dosis suele ser entre 15 a 45 miligramos, de preferencia en la noche porque produce somnolencia. Si el paciente no responde bien, incrementar la dosis hasta 45 miligramos. Y como hemos dicho anteriormente, preferir en pacientes ancianos. Hablemos de los antidepresivos de este grupo, pero que son no selectivos. Y en este grupo están los tricíclicos. Los tricíclicos impiden la recaptación de serotonina y adrenalina, pero además bloquean receptores alfa-1 y alfa-2 adrenérgicos, receptores histaminérgicos, receptores muscarínicos. Y esta gran cantidad de receptores que bloquean junto con los principales son los responsables de su perfil clínico de muchos efectos adversos que hacen que sean poco usados en la clínica. Entonces, a estos efectos adversos propios de la inhibición de sertralina y noradrenalina se suman otros que contaremos a continuación. Y son estos. Cuando actúan sobre receptores muscarínicos, pueden producir visión borrosa, boca seca, retención de orina, constipación, glaucoma e incluso delirium. Cuando actúan sobre histamina, producen sedación. Y cuando actúan sobre alfa-adrenérgico, causan hipotensión ortostática, mareos, convulsiones y taquiarritmias. Son bien importantes los últimos dos elementos. Por tanto, hay que tener mucha precaución y tratar de evitar en pacientes ancianos, en pacientes con hipersomnia diurna, glaucoma y en especial en pacientes con enfermedades cardiovasculares por el riesgo de taquiarritmias y en pacientes epilépticos por el riesgo de convulsiones. Cuando usted lo vaya a usar, tiene que usarse una vez al día por su vida media larga y tomarlo una vez más en la noche. Ya sabemos que mirtazapina, trazodona y tricíclicos en la noche, pero los inhibidores de la sertralina en la mañana lo que causan insomnio. Si producen muchos efectos adversos los tricíclicos, se puede partir con dosis más bajas y dividir las dosis en dos, siempre dando una dosis más bajita en la mañana. Una vez más, cierto, la tablita que nos habla de la dosis de inicio, la dosis usual y la dosis máxima, debido al perfil farmacocinético y farmacodinámico, evitar su uso en pacientes ancianos, y estos fármacos no requieren ajuste por su función renal. Bien, vamos al último grupo, que es los que actúan sobre noradrenalina, y dentro de estos están los selectivos, que es la reboxetina, que prácticamente se usa muy poco en la clínica y no daremos más detalles al respecto. Por tanto, hablaremos a continuación de los no selectivos que además actúan sobre el receptor de dopamina. Y este es bupropion. Bupropion inhibe la recaptación de dopamina y norepinefrina. Está probado su uso para depresión, pero sobre todo para esto, para cesación tabáquica. Y sus efectos adversos están dados
por ausencia de la disfunción sexual, que esto es bien importante puesto que lo diferencia de los otros antidepresivos. Mirtazapina produce poco efecto y ibuprofeno no produce efecto sobre la disfunción sexual, lo cual lo hace más atractivo desde el punto de vista de la adherencia al tratamiento, pero sí puede producir convulsiones, al igual que los tricíclicos. Entonces, en pacientes epilépticos hay que tener cuidado. Y otra cosa importante es que actúa como antagonista de receptores de acetilcolina nicotínicos, lo que explica su efecto, sus propiedades antitabáquicas y que se use para el tratamiento de pacientes que quieren dejar esta adicción. Su efectividad es comparable a otros antidepresivos y como los IRS y venlafaxina, así que una buena opción terapéutica. Sus dosis van entre 150 a 300 miligramos, no causa sedación como los tricíclicos o mirtazapina o orzodona y no produce muchos efectos estimulantes sobre los pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Bueno, los mismos que causan los efectos sobre su acción sobre noradrenalina, que es sudoración, sequedad bucal, hipertensión arterial. No tiene efecto sobre el peso, que pueden producir la acción sobre la sertralina, la sedación, sobre la presión arterial, porque su efecto es más bien efectos de hipotensión ortostática o efectos adversos anticolinérgicos. Y no causa, como comentamos, disfunción sexual. Por tanto, tiene un perfil de tolerancia mucho mejor y distinto a los antidepresivos que hemos comentado hasta ahora. Mención especial, el riesgo de convulsiones, que esto es dosis dependiente. ¿Ok? No es muy alto, pero en pacientes epilépticos los porcentajes pueden ser aún mayor. Por tanto, antes de usarlo deben fijarse que el paciente no tenga riesgo de convulsionar, que no sea epiléptico o que no tenga daño neurológico de base. Su dosis inicial son 150 miligramos, la máxima es 300 miligramos si lo usamos para efecto del tabaquismo o 450 miligramos para la depresión. En ancianos requiere usar dosis más bajitas, al igual que en pacientes con insuficiencia renal o hepática moderada severa, que hay que bajar la dosis un 50%. Bien, ahora hablemos del síndrome de discontinuación, que al igual que las benzodiazepinas, cuando yo suspendo este medicamento, puedo tener consecuencias clínicas. El síndrome de discontinuación puede ocurrir, primero que todo, con cualquier antidepresivo. Si bien es cierto, hay con algunos que son más frecuentes, pero puede ocurrir con todos. Es un cuadro clínico que es más bien leve, es reversible, pero es importante porque puede generar confusión a los clínicos y pensar en que al paciente le están ocurriendo otras enfermedades y encarecer los estudios con exámenes de laboratorio, cuando en realidad lo que le está pasando es solamente un síndrome de discontinuación. Su manejo de esto se realiza con el reinicio del tratamiento de los antidepresivos y después un destete más lento, y los síntomas se agrupan en 6 categorías, que vamos a ver ahora. Y acá tenemos los síntomas que se producen. Hay síntomas sensoriales, en especial se producen parestesias. También puede ocurrir síntomas como en la esfera del equilibrio, como mareos, vértigos, síntomas somáticos generales como temblores, sudoración, letargia, síntomas afectivos como irritabilidad, bajo ánimo, llanto fácil. Entonces uno podría pensar de que el paciente está cayendo nuevamente en depresión y lo que está ocurriendo simplemente es una síndrome de discontinuación. También puede producir náuseas, vómitos, diarrea y podrían pensar que está ocurriendo un cuadro infeccioso intestinal y lo que tiene es otra cosa. Y también puede ocurrir disconfort por trastorno del sueño con presencia de insomnio o de pesadillas. Ahora, este síndrome de discontinuación suele aparecer 2 días después de la suspensión, pero el promedio es durante las primeras semanas de suspensión. ¿Y cuánto dura? Entre 1 a 3 semanas. Y como comentamos, puede ocurrir con todos los antidepresivos, pero es más intenso en aquellos que tienen vida media más corta, sin metabolitos activos y con baja afinidad por sus receptores. Entonces, dentro de este grupo califica la paroxetina. Entonces ya hemos visto que la paroxetina nos genera muchos problemas. Produce muchos efectos adversos de la disfunción sexual, produce un mayor aumento del peso y también tiene mayor riesgo de causar síndrome de discontinuación. ¿Qué hacemos para evitarlo? Bueno, junto con educar al paciente, lo más importante es que existe una reducción paulatina de la dosis. Se sugiere un 25% por semana. Hablemos de depresión y embarazo. No hay estudios randomizados, por supuesto, que vayan a evaluar el riesgo-beneficio. Se habla de que existe riesgo de aborto espontáneo, de recién nacidos de bajo peso, de toxicidad perinatal, de teratogenia. Entonces, se hace muy difícil recomendar un antidepresivo en el embarazo y por tanto se tiene que cotejar muy bien, junto con los especialistas psiquiatras, el balance entre el riesgo y el beneficio de usarlo. En caso de que exista necesidad de usarlo, lo que está más recomendado usar son los inhibidores de la recaptación de serotonina, en especial la sertralina. ¿Y por qué razón? Porque hay más estudios post-marketing, de estudios en la vida real, digamos, con los pacientes reales.
que los estudios pivotales incluyeron más embarazadas que los otros estudios de los antidepresivos. Y en esos grupos pacientes no hubo un efecto teratogénico. Sin embargo, los que se tienen que evitar es paroxetina y escitalopram. Si no hubiera una respuesta a este antidepresivo, lo que se sugiere es usar venlafaxina, porque también se ha visto en los estudios observacionales que tienen mayor riesgo de teratogenia y complicaciones del embarazo, ¿ya? O bupropion. Pero recalcar que para ambos escenarios la evidencia es escasa y lo más importante es definir con el psiquiatra el riesgo y beneficio de usarlos. Y en ancianos, ¿qué podemos decir en ancianos? Que la primera línea también son los ERS, por sus menos efectos adversos. Solo una salvedad, usar dosis más bajas y evitar el escitalopram porque tiene mayor riesgo de causar efectos adversos cardiovasculares. Si no respondiera, los inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina. ¿Ok? Ojo, importante con la ocurrencia del SIAD. Otra opción importante y atractiva es la mirtazapina, sobre todo en pacientes que tengan mucho insomnio y anorexia. Y recuerden, polifarmacia porque mirtazapina tiene pocas interacciones. Bupropion también es una alternativa para pacientes ancianos, sobre todo aquellos que tienen mucha letargia, mucha fatigabilidad. Sin embargo, no hay que usar en pacientes que tengan usando benzodiazepina o en especial epilépticos o con deterioro orgánico cerebral que aumentan el riesgo de convulsión. Bueno, con todo este elemento de juicio, la siguiente pregunta sería ¿cómo yo elijo entonces un antidepresivo? Y lo primero que todo es la eficacia. Los más eficaces son los IRS, dentro de ellos escitalopram y sertralina. Si existiera un dolor neuropático, prefieran los IRNs, inhibidores de la captación serotonina noradrenalina. El segundo punto importante es la seguridad, ¿ok? Y aquí tienen que pensar en qué riesgo tienen los pacientes de producir efectos adversos con uno u otro antidepresivo. Si hay un paciente en cual la historia de la disfunción sexual es importante y que eso ha llevado a que no use antidepresivo, entonces tienen que usar mirtazapina o bupropion. Si es un paciente hipertenso, severo y que no está controlado, por ejemplo, o que es difícil controlarlo, no usar venlafaxina. En epiléptico, no usar bupropion ni tricíclicos. Pacientes con polifarmacia, no usar tricíclicos, preferir mirtazapina. Pacientes cardiópatas o ancianos, evitar los que prolongan mucho el QT como citalopram. En pacientes con falla renal, siempre evitar aquellos que no se metabolicen por riñón, como paroxetina, venlafaxina o bupropion. En insuficiencia hepática, evitar aquellos que tienen metabolitos activos y que por tanto su no metabolismo o su metabolismo errático pueden causar mayores efectos adversos, como fluoxetina o duloxetina. Sí recordar que dentro del perfil de efectos adversos hay algunos que utilizamos por beneficio clínico, como por ejemplo la mirtazapina que causa insomnio o bajo apetito en pacientes con insomnio, ¿no es cierto?, y que están flacos, y trazodona en pacientes también que tengan mucho insomnio. Una vez elegido, recordar que todos deben empezar con dosis más bajas a las recomendadas para reducir el riesgo de ocurrencia de efectos adversos, definir que la dosis inicial también esté ajustada según la función renal y hepática y recordar que en ancianos hay que usar menos dosis porque su función hepática per se está disminuida y monitorear su eficacia luego de 2 a 4 semanas. ¿Ya? Esto es muy importante por el efecto down regulation. No van a tener un efecto clínico antes de este periodo.